Hola y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en unos fragmentos que la verdad son fascinantes. Pertenecen a una obra muy conocida, casi de culto para algunos, Caballo de Troya 1, Jerusalén, de J.J. Benítez. Hola. Sí, una obra que no deja indiferente, desde luego. Tenemos delante lo que se presenta como el diario de un mayor, un militar norteamericano ya retirado que asegura haber formado parte de un proyecto, ultra secreto, de viaje en el tiempo nada menos. Exacto. Y menuda misión describe: viajar al año 30 después de Cristo. El objetivo: ser testigo directo de los últimos días de Jesús de Nazaret, su pasión, su muerte. Casi nada. Así que hoy lo que queremos es desgranar un poco los detalles más llamativos, las afirmaciones más singulares y a veces extrañas que contiene este diario, siempre basándonos en los fragmentos que tenemos, claro. Claro. Bueno, pues vamos a ello. Sí, porque lo que tenemos aquí es una mezcla muy particular, ¿eh? Por un lado es ciencia ficción, obviamente, por el tema del viaje en el tiempo. Claro. Luego tiene esa parte de intriga, ¿no? Por todo el secretismo del supuesto proyecto. Y, fundamentalmente, es una reinterpretación muy detallada de eventos que conocemos por la tradición, por la historia, la religión. Sí, muy minuciosa a veces. El diario no solo se limita a contar lo que este mayor dice que vio, sino que también intenta describir la tecnología que supuestamente lo hizo posible. Habla de una nave, a la que llama la cuna, La cuna sí. y de un proceso que denomina inversión de la materia, que sería como el mecanismo físico para el salto temporal. Aunque bueno, tampoco entra en grandes detalles técnicos, ¿eh? No, da el nombre y poco más. Eso es. Y luego está la preparación del viajero, que tuvo que aprender arameo, claro, Lógico. y usar una piel de serpiente, que parece ser una especie de traje muy ajustado, multifunción, para protegerse, camuflarse. Interesante. Lo realmente interesante, yo creo, es cómo el texto intenta constantemente entrelazar estos elementos, digamos, futuristas, con una ambientación del siglo I que describe con muchísimo detalle. Busca cómo anclar lo fantástico en una realidad tangible, ¿no? Sí, lo consigue bastante. El relato arranca con la llegada cerca de Jerusalén y describe esa primera visión de la ciudad, que no es como la imaginamos, ¿eh? Dice que de noche era como un núcleo luminoso rodeado de murallas. Mm. Y enseguida llega un momento clave, el encuentro con Lázaro, en Betania. Pero ojo, esto es importante, lo encuentra después de que supuestamente resucitara. Ah, vale. El diario sitúa el entierro el 9 de marzo y la resurrección unos 4 días más tarde, y se detiene bastante en describir la fe de Marta, la hermana, como esperaba Jesús, incluso con Lázaro ya en la tumba. Y esa fe es un punto que el texto recalca mucho, ¿verdad? Sí, Presenta a Marta como, convencidas de que Jesús podía hacer algo, a pesar de todo. Según el diario, Jesús dice esa frase tan conocida: «Yo soy la resurrección y la vida», justo antes de mandar mover la losa y llamar a Lázaro. uf. El relato se esfuerza en transmitir esa tensión, esa expectativa del momento, y culmina, claro, con la salida de Lázaro de la tumba. Pero fíjate, uno de los momentos que a mí más me llaman la atención es el primer cara a cara directo entre el mayor y Jesús. Ajá. El viajero cuenta que, se sentía un poco fuera de lugar, lógicamente, y que Jesús se le acerca y le dice algo como: «Tú estás aquí para dar testimonio». Vaya. Así, de sopetón, como si supiera quién era o por qué estaba allí. Eso sí que es empezar fuerte en la misión, ¿no te parece? Desde luego. Y esa especie de intuición o conocimiento sobrenatural que se le atribuye a Jesús es una constante en el diario, ¿eh? No lo pinta solo como un maestro o un profeta, sino como alguien con una percepción extraordinaria, Sí. capaz de ver más allá, de entender, digamos, la naturaleza profunda de la gente, de las situaciones. Es un rasgo que define mucho al personaje central en esta narración. Y además de esa percepción, el diario se vuelca en dar detalles físicos. Describe a Jesús como un hombre alto. El mayor dice que tomó medidas después con una cuerda especial codificada. Casi 1,81 m. Curioso, lo de la cuerda. Sí. Habla de sus ojos, color miel, un poco rasgados, y de algo que choca un poco con la imagen más seria que tenemos: su sentido del humor. ¿Ah, sí? Cuenta una escena donde se ríe de su propia sombra mientras se prepara para montar en el famoso pollino, para entrar en Jerusalén. Qué detalle más humano. Muy humano. Pero claro, también muestra su frustración, su enfado a veces, sobre todo cuando sus seguidores no entienden eso de que su reino no es de este mundo, ¿no? Que es algo espiritual. Ese contraste es,
Yo creo que es fundamental en cómo está construido el personaje en el libro. Por un lado, un Jesús muy humano, que ríe, que se enfada. Recordemos cómo llama sepulcros blanqueados a los fariseos, ¿eh? Sí, sí. Que muestra tristeza, que duda en Getsemaní. Y por otro, la figura que hace prodigios y habla con una autoridad que desarma. El texto parece querer equilibrar esas dos caras, ofrecer una visión más terrenal, sin negar la dimensión divina, pero reinterpretándola a través de los ojos de este supuesto testigo del futuro. Y hablando de romper esquemas para la época, el diario destaca algo bastante inusual en su trato hacia las mujeres. Describe cómo Jesús se rodeaba de un grupo de seguidoras fieles, algo que, según cuenta el mayor, contrastaba muchísimo con la sociedad judía de aquel momento. Claro. De hecho, reflexiona sobre la situación de la mujer, que si obligada a cubrirse, que si con pocas opciones legales, como para resaltar lo avanzado o diferente que era Jesús en este aspecto. Sí, y si conectamos eso con el contexto social que el propio diario describe, esa actitud cobra más relieve todavía. El texto se detiene en costumbres como las normas del Sabbat, que eran, increíblemente estrictas. Sí. Por ejemplo, explica el concepto del Erub, esa delimitación simbólica dentro de la cual se permitían ciertas actividades en sábado. O como el mayor, al no ser judío, pues podía hacer cosas prohibidas para ellos, como llevar agua o encender fuego. Lo que a veces le resultaba útil, dice. Qué curioso. Y entre esas costumbres describe una que es realmente terrible. El ritual de las aguas amargas. Ah, sí, las aguas de celos. Eso, que se usaba para probar la fidelidad de una mujer acusada de adulterio. El mayor dice que lo presencia y se pone a especular, casi como un forense, ¿sabes? ¿Sobre qué? Sobre qué podría contener esa pócima basándose en los efectos que ve. Piensa en venenos, como ácido arsenioso mezclado con cal viva. ¡Qué horror! Sí. Y lo interesante es que el texto nos presenta su especulación, la del mayor, su intento de racionalizar algo espantoso desde su perspectiva científica. Incluso llega a cuestionar cómo un dios podría haber dictado un procedimiento así. Esa es una técnica muy recurrente en el diario, ¿verdad? Mezcla la observación detallada de un ritual, una costumbre, con la reflexión técnica o científica del mayor, y a veces hasta con sus propias dudas teológicas. Sí, totalmente. Todo contribuye a crear esa sensación de testimonio presencial, de yo estuve allí, y esto es lo que vi y lo que pensé, que es clave para la credibilidad que busca la narración, por muy fantástica que sea la premisa. Totalmente. Bueno, y entramos entonces en la Semana de Pasión, y aquí el relato se vuelve aún más intenso, claro. Lógicamente. Describe la escena de Getsemaní, la angustia de Jesús, y menciona lo del sudor de sangre. La hematidrosis. Eso, y apunta que es un fenómeno real médicamente posible bajo estrés extremo, añadiendo siempre ese toque pseudocientífico. Sí, para darle verosimilitud. Pero aquí viene uno de los giros más inesperados. Mientras Jesús está orando, el mayor Faz afirma que ve aparecer un objeto luminoso en el cielo. Un objeto. Sí, silencioso, dice que de unos 50 metros, que baja y proyecta una luz sobre Jesús. ¿Cómo? En Getsemaní. En Getsemaní. Un ovni en Getsemaní. Es que, imagínate la escena. Getsemaní, la oración, la angustia y de repente, ¡pum!, una luz del cielo. Es un giro de guión, totalmente inesperado en ese contexto. Definitivamente. Ese es uno de los elementos más polémicos y a la vez más característicos de Caballo de Troya. Es la fusión explícita de la narrativa bíblica con la ciencia ficción o, como mínimo, con el fenómeno ovni. Tal cual. El mayor lo describe como una masa luminosa, pero la descripción evoca claramente esa imaginaria popular. Narrativamente es un punto de inflexión, donde la historia se permite ir un paso más allá. Introduce un elemento externo y tecnológicamente avanzado, o al menos inexplicable, en un momento de profundo significado religioso. Y claro, plantea la pregunta, ¿qué busca el texto al hacer esto? ¿Reinterpretar lo divino como algo tecnológico? ¿O simplemente añadir espectacularidad? Buena pregunta. Después de Getsemaní vienen los juicios. Y el diario se centra mucho en las irregularidades. Sí. Describe el juicio nocturno ante el Sanedrín, algo que, según el texto, iba contra la propia ley judía para casos capitales. Exacto. Mencionan la falta de testigos fiables que coincidieran, como exigía la ley,
y cómo manipulan las acusaciones para que Pilato lo vea como un caso de sedición política, no solo religiosa, y narra los golpes que Jesús recibe ya en esa primera comparecencia. Sí, el texto subraya mucho esa supuesta ilegalidad procesal. Detalla normas como la prohibición de juicios capitales de noche o la necesidad de esperar un día antes de la sentencia. Pinta un retrato de Caifás y Anás moliendo los hilos para conseguir una condena rápida. Intenta mostrar un proceso viciado desde el principio, basándose en interpretaciones de las leyes de la época, claro. Luego está el encuentro con Pilato, y el diario cuenta un detalle curioso, que José de Arimatea consigue la audiencia usando la astrología como excusa. Ah, sí. Sí, y que el mayor le regala esmeraldas a Pilato para congraciarse. Bueno, él no, se las da a José para que se las dé. Vaya detalle. Se describe la famosa reticencia de Pilato, que no ve delito político, y su pregunta, ¿qué es la verdad? El retrato de Pilato es el de un administrador romano muy pragmático, ¿no? Más que la verdad o la justicia del caso, lo que le preocupa es la estabilidad de la provincia, su carrera, no tener problemas con Roma, especialmente con Tiberio y su temido prefecto Sejano, que se menciona. Claro. Por eso intenta quitarse el problema de encima enviando a Jesús a Herodes Antipas, que estaba en Jerusalén por la Pascua. Y la escena con Herodes, la describe casi como una farsa grotesca. Mm. Lo pinta como un viejo cruel, decadente. Herodes se burla de Jesús, le pide un milagro como si fuera un espectáculo. Y Jesús guarda un silencio absoluto. Esto enfurece a Herodes, que al final lo devuelve a Pilato. Incluso menciona detalles como las sandalias de Herodes. Qué bueno. Un toque de lujo decadente frente a la dignidad silenciosa de Jesús. Exacto. Esos pequeños detalles, como las sandalias perfumadas, son muy típicos del estilo del diario, ¿verdad? Buscan crear una imagen muy vívida, muy sensorial de la escena, contrastando la opulencia de la corte con la figura central. Totalmente. Luego la flagelación. Se narra con una crudeza tremenda. Describe el instrumento, el flagrum romano, con esas correas que llevaban bolas de metal o trozos de hueso. Uf. Los efectos son devastadores. Hematomas gruesos como huevos de gallina, dice textualmente. Laceraciones profundas. Es una descripción muy gráfica, casi médica, del sufrimiento físico. Sí, la intención es claramente transmitir la brutalidad extrema del castigo, casi como una preparación para lo que viene después. No escatima en detalles sobre las heridas, buscando impactar y subrayar el padecimiento físico. Y llegamos a la crucifixión. Aquí el diario aporta detalles que a menudo se alejan de la iconografía tradicional. Por ejemplo, Insiste en que los clavos no fueron en las palmas de las manos, sino en las muñecas, en el llamado espacio de Destot, entre los huesos del carpo. ¿ah, sí? Explica que es un punto anatómicamente más resistente para soportar el peso del cuerpo. Otro detalle que busca aportar esa verosimilitud anatómica. Claro. También cuenta que Jesús rechazó el vino con mirra que le ofrecieron, esa bebida que hubiera aliviado algo el dolor. Y describe el lugar, el Gólgota, como un pequeño montículo rocoso fuera de la ciudad. Y durante esas horas en la cruz, el diario describe la famosa oscuridad, pero lo hace de una forma particular. Sí, como era. Primero, la atribuye a una tormenta de arena. Un abub, dice, que llega del desierto. Algo que el mayor confirma hablando por radio con su compañero Eliseo en la cuna. Vale, una explicación natural. Pero luego añade otro fenómeno. Una oscuridad más localizada, más densa, que tapa el sol. Y que el mayor vuelve a relacionar mentalmente con aquel objeto luminoso que vio en Getsemaní. Otra vez el objeto. Y que cree volver a ver fugazmente. Y justo después de la muerte de Jesús, menciona un fuerte terremoto que siembra el pánico. De nuevo, fíjate, mezcla explicaciones naturales, tormenta de arena, seísmo, con elementos extraños o, tecnológicos. Es una constante. Y en medio de todo este drama, el mayor no deja de ser el observador científico. No. Lentes gaseosas que le permiten hacer zoom. Manda narices. Menciona cómo se comunica con Eliseo en el módulo y cómo, aprovechando un momento, incluso toma medidas de Jesús crucificado, usando esa cuerda con códigos de colores y letras griegas. ¿En la cruz? En la cruz. Y transmite los datos para su análisis posterior. Esto nos devuelve a la pregunta sobre el papel de la tecnología en la narración, ¿no? ¿Es solo un adorno de ciencia ficción? ¿O busca reforzar la credibilidad del testigo? Yo creo que lo segundo, ¿no? Probablemente.
Al presentarlo como alguien equipado para registrar datos objetivos, incluso en un momento tan tremendo como la crucifixión, el texto parece querer decir, esto no es solo una visión mística, es una observación registrada. Es una estrategia narrativa muy calculada. Sí, sí, está claro. Tras la muerte, que confirma la lanzada en el costado por un centurión, aquí no le llama Longinos, por cierto, Ah, no menciona el nombre. no en estos fragmentos. José de Arimatea y Nicodemo reclaman el cuerpo. Pilato accede. Y el diario describe el traslado y la preparación para el entierro. Con detalle, supongo. Mucho detalle. Envuelven el cuerpo en un sudario de lino, usan una gran cantidad de mirra y áloe y colocan 2 moneditas, leptones, sobre los párpados. Las monedas en los ojos, sí. Y el texto incluso identifica las monedas. Dice que son acuñadas bajo el emperador Tiberio en el año 16 de su reinado, lo que correspondería al 29 después de Cristo. Un detalle arqueológico súper específico para dar autenticidad. Es otro ejemplo de cómo el texto intenta anclar el relato en datos concretos, fechables, medibles. La precisión sobre las monedas busca reforzar esa sensación de crónica detallada, de testimonio informado. Totalmente. Y llegamos al clímax, la resurrección. El mayor está obsesionado con presenciarlo. Consigue esconderse muy cerca del sepulcro, que sabe que está sellado y vigilado por guardias romanos. Se la juega. Se la juega. Y entonces, en mitad de la noche, describe una secuencia increíble. Siente vibraciones en el suelo, escucha un ruido sordo y ve cómo la enorme piedra circular que tapa la entrada rueda sola, sin que nadie la toque. Sola. Sola. E inmediatamente después, una explosión de luz potentísima, blanco-azulada, que sale del interior de la tumba. Los guardias, según el relato, quedan paralizados de terror y luego huyen despavoridos. La descripción es muy potente visualmente, desde luego. No es solo que la piedra se mueva, es todo un evento físico extraordinario. Vibraciones, movimiento autónomo y, sobre todo, esa emisión de luz intensa y silenciosa. Se aleja de una simple apertura de la tumba para presentarlo como un fenómeno energético inexplicable desde la física convencional, claro. El mayor espera un tiempo prudencial y entra en la tumba vacía. Y lo que narra es impactante. Encuentra los lienzos que envolvían el cuerpo, pero están vacíos. ¿Vacíos cómo? Conservan la forma tridimensional del cuerpo, dice, pero dentro no hay nada. Usa expresiones como si el cadáver hubiera sido absorbido o evaporado. Evaporado. Sí, y se fija especialmente en el sudario que cubría la cabeza. Está doblado cuidadosamente aparte, donde debería haber estado el rostro. Para el mayor, claro. Dentro de la lógica del diario, esto es la confirmación definitiva. Es el cómo lo que no entiende. Pero la escena que describe, esos lienzos intactos pero vacíos, el sudario doblado, es presentada como la prueba irrefutable de que no fue un robo ni un traslado normal. Claro. El argumento implícito es que solo un evento extraordinario, como una resurrección entendida casi como una desmaterialización o una transformación energética, podría explicar esa escena. La posición de las vendas es la clave de su testimonio. Uf, hemos recorrido un montón de puntos singulares de estos extractos, ¿eh? El viaje en el tiempo contado como una crónica personal, la tecnología futurista camuflada, esa visión tan humana y a la vez tan particular de Jesús, la aparición de un ovni en momentos clave. Sí, sí. Y una resurrección descrita casi como un evento físico, luminoso, inexplicable. Detalles como ese objeto en Getsemaní, la risa de Jesús o la descripción casi forense de la crucifixión y la tumba vacía son los que hacen que este relato atrape tanto, ¿verdad? Sin duda. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Con qué nos quedamos? Pues yo creo que nos llevamos la constatación de estar ante una obra que juega conscientemente en las fronteras de varios géneros. Usa el lenguaje técnico, la descripción minuciosa, datos históricos, médicos, arqueológicos, sean precisos o no, eso es otro debate, para intentar dar una base de realidad tangible a una premisa que es pura fantasía, el viaje en el tiempo para ser testigo de la pasión. Es un ejercicio de verosimilitud muy elaborado. Sí, lo es. El propio autor, J.J. Benítez, dice en la introducción al supuesto diario que él mismo investigó durante 2 años y no pudo confirmar casi nada, por la naturaleza fantástica del proyecto y el secretismo que lo rodearía, claro. Claro. Incluso el propio mayor termina su diario con una frase ambigua. Dice algo así como: si el gran viaje fue solo un sueño,
que Dios bendiga a los soñadores. Deja la puerta abierta. Exacto. Y esa ambigüedad es parte del juego, yo creo. Independientemente de si alguien quiere creer en la literalidad del relato, algo que el propio texto al final parece poner en duda, la obra te obliga a mirar de otra forma eventos y figuras muy conocidas. Mezcla lo familiar con lo extraño, lo sagrado con lo tecnológico, lo histórico con lo personalísimo del testigo. Su fuerza está, en gran medida, en esa capacidad de generar extrañeza y reflexión. Y eso nos deja quizás con una pregunta para darle vueltas. ¿Puede una narración así, tan detallada, tan técnicamente elaborada, aunque sepamos que es ficción o algo indemostrable, puede cambiar o enriquecer nuestra perspectiva sobre hechos o figuras históricas? Es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto un relato como este, que se presenta como crónica, pero coquetea con el sueño, puede hacernos replantear lo que creíamos saber? Ahí queda la reflexión.